Un poco de economía, Leonardo, buen día. Así es, querido Inda, muy buenos días para vos, para nuestra querida audiencia. Yo tengo que preguntarte, ¿no? Independientemente de lo que venimos escuchando, sobre todo el ministro de Economía, Luis Caputo, que habla de que la economía viene avanzando, viene mejorando, que va a ser mejor para los argentinos. Yo quisiera preguntarle a Bernabé Salas, a amigo economista, si esta economía o si esta política económica que está planteando el gobierno actual es positiva o no para el país en este momento. Bernabé, ¿cómo andás? Muy buenos días. ¿Cómo andás, Leo? ¿Todo bien? Un ¿Todo bien en gustazo. el estudio? Mira, preliminarmente te digo, el gobierno al parecer tiene un objetivo, que el objetivo es bajar la inflación. Sí, Un objetivo que en los primeros 3 meses se cumplió, escapamos de una situación delicada con una hiperinflación, etcétera. Pero a esta altura del partido yo veo ciertos elementos que no están siguiendo su curso natural, que sí, nos pueden costar en el futuro, sí. con tal de bajar la inflación más de lo que se debería en un sendero natural. O sea, como que Es estamos decir, apurando los trámites, los pasos, digamos. estamos entrando en un terreno artificial donde ya pesa más la narrativa de miren cómo seguimos bajando la inflación, Sí, a bajar la inflación sanamente como correspondería. bien. Te cuento por qué. Yo noto tres elementos. En primer lugar, el tipo de cambio que se disparó allá por diciembre-enero Sí, ya no está en los valores altos de diciembre-enero. La inflación hizo su trabajo y ese tipo de cambio se encuentra en valores de octubre. bien, Es decir, estamos al borde tal vez de un tipo de cambio que no te dirá que está atrasado, pero está ahí al límite. claro, En bien. segundo lugar, las tarifas. Las tarifas de Argentina venían sin dudas atrasadísimas. Sí, Y esto es acarreo del gobierno anterior, por sí, supuesto, sí, sí. no se lo voy a, a comprometer al gobierno actual. Pero si postergamos aumento de tarifas con tal de bajar la inflación ahora, ese aumento va a ser después. Es algo que podés sostener un poco si tenés las tarifas más o menos en precio. Claro, Pero las tarifas argentinas están totalmente atrasadas, sí, totalmente distorsionadas. sí, sí, sí. Y en tercer lugar, los salarios y los ingresos en general. Los salarios en un nivel 30-40% menor a lo que era prediciembre Ujú. y las jubilaciones lo mismo. Pero Es decir, mediante estas... mirá, Sí, si yo le escucho, como decimos, la narrativa del gobierno, me dice, bueno, pero a ver, las jubilaciones están creciendo porque los aumentos son superiores. Pero ¿y el 55% que perdiste entre diciembre y enero? O sea, exactamente. Bueno, es una maniobra muy utilizada por los gobiernos. Tampoco voy a decir, no, qué mal el gobierno de Milei. claro, No, es muy frecuente que los gobiernos se aprovechan en los primeros 3 meses para, entre comillas, robarle un mes a los jubilados. Siempre hay un cambio de movilidad donde los primeros 3 meses perdiste. claro, Pero ahora te aumentamos por inflación. Pero estos 3 meses perdiste. Y ahí te roban un poco de gasto. O sea, claro, se ahorran un poco de plata para ordenar algunas cuentas fiscales. sí, Lo que yo creo es que apenas se desate una de estas tres variables, que no son sostenibles en el tiempo, porque si el dólar se atrasa, necesitas muchas reservas para sostenerlo, que no hay, cosa que no tenemos claro, y ya vimos en la gestión pasada lo mal que puede terminar. Las tarifas están bajísimas en términos reales. En algún momento van a tener que aumentar y se van a ir para arriba y los precios van a volver a subir. claro, Y los salarios y las jubilaciones están todos esperando una recomposición. A sí. tal punto que el Congreso, si el día de mañana decide juntarse a recomponer jubilaciones, te puede aumentar las jubilaciones un 30% sin que vos ni siquiera tengas para decirle no, este aumento no va. Claro. Porque el Congreso es el Congreso y hay división de poderes. Ahora, Bernabé, ¿qué lectura tenemos que hacer entonces también con esta abrupta y quizás sorpresiva, porque venía bastante planchado, sorpresiva recotización del dólar blue, ¿no? Estaba en 1.000 pesos y de golpe ya está arriba de 1.200. De hecho, a ver, si nos remitimos a cuevas tucumanas, nadie te vende por un valor, un billete hoy por hoy a no menos de 1.250 pesos. O sea, ni el precio de mercado que teóricamente sale el blue, porque no hay billetes, dicen. Tal cual. Bueno, esto es parte de la brecha cambiaria. A ver, el gobierno te decía, no hay atraso cambiario, Sí, sino miremos la brecha. La claro. brecha estaba el dólar en 880, 900 y Sí, y el dólar blue estaba en 1000. La brecha era muy baja. Esto significa que el mercado me está diciendo que no hay atraso cambiario. claro. Bueno, ahora vemos que tal vez sí existe porque, a ver, perdón, tengo que dar el contexto. Sí, Los exportadores de granos, sobre todo los que liquidan sus cosechas, estaban exportando un dólar blend, que sí. es una mezcla entre el dólar oficial y el dólar blue. Muchos de Ujú. estos dólares se entran en el mercado directamente informal, en el dólar blue. El mercado informal se estaba, entre comillas, plagado de dólares, había muchos dólares, por lo tanto el precio blue estaba
planchado en 1.000 pesos. Bien. Ahora, a medida que empezamos a salir de esa situación, se empieza a ver un valor un poco más real, menos artificial de lo que es Claro. realmente el dólar blue, Sí. que está más cerca de 1.300 que de 1.000, como veíamos Sí. hace un mes. Claro. Entonces no es que la brecha está tan pegadita al dólar oficial. Claro. Existe una brecha y veremos cómo seguirá el curso entre los dólares que ingresan, la demanda, etcétera, ¿no? Sí. Y ahora, hablando un poco de lo que es el déficit fiscal, que el presidente dijo que él va a vetar cualquier tipo de ley que haga que se comprometa el déficit, ¿no? Y digo esto, ¿cuál es de los 3 puntos que marcaste vos, cuál es el que en cuál se puede seguir tocando o en el cual se puede seguir presionando por parte del gobierno nacional? ¿Salarios, jubilaciones o bien impuestos? Bueno, es un punto muy interesante que tocas, porque necesita un análisis bastante profesional el tema. No es recortamos todo lo que podemos, licuamos todo lo que podemos y seguimos, porque es claramente insostenible. El superávit actual del gobierno tiene mucho, es superávit efectivamente, pero del gobierno tiene una deuda con Camesa, Claro. que previamente no la tenía, que te compromete todo el superávit ese que vos venís ganando. Sí. Entonces, es importante que el gobierno recorte en todo lo que se pueda, es cierto, porque la situación fiscal es totalmente una Claro. prioridad, pero también hay que analizar qué es lo sostenible, qué no, cuál es el impacto social de cada recorte, etcétera. Yo empezaría por atacar, yo en mi poco conocimiento, porque tampoco Sí. soy un experto, empezaría por atacar todos los regímenes de privilegio. Claro. En Argentina existen un montón de regímenes de privilegios, jubilatorios, pensiones, etcétera. Y empecemos por ahí, no es tanto. Vamos a tener que recordar Claro. otras cosas, no Claro. es tanto. Pero es un buen momento para empezar a hacerlo. Claro. Recordemos que Camesa son las empresas que proveen energía al país de diferente tipo, ¿no? Bernabé, y si yo te dijese que cuál sería el próximo panorama cortito, ¿no? En el corto plazo, ¿cuál es el futuro que vemos acá para la Argentina, teniendo en cuenta que no se aprueba la ley de bases, por un lado, que sin esa ley de bases es muy improbable que vengan nuevas inversiones, porque me imagino yo que el inversor busca una seguridad jurídica que en tiempos pasados no había. ¿Y cuál sería la solución entonces? Bueno, yo con lo de la inversión soy un poco escéptico. Te diría que aún con la ley de bases y el DNU y toda Sí. la luna de miel completa, las inversiones son un poco más un deseo que una realidad. Yo aún con ley de bases y DNU creo que las inversiones, el boom de inversiones que Sí. espera el gobierno no va a ser realidad. Porque Argentina, para empezar, está en una recesión importantísima y muchos economistas, como Prat Guy, Carlos Rodríguez desde el otro lado, Sí. Cavallo, etcétera, te dicen, en Argentina los fierros ya están instalados, no hay que hacer nuevas inversiones, nadie va a hacer nuevas inversiones Salvo ahora Vaca Muerta, ponele, que tiene todavía lugares por explotar. Claro, o cosas que ya están instaladas Claro. y están pendientes de usarse porque estamos en una recesión importantísima Sí. y son cosas que se dejan de utilizar para posteriormente volverse a utilizar cuando esta situación se Sí. estabilice. Claro. Ahora, para cerrar lo anterior, todo esto de la artificialidad de bajar la inflación más de Sí. lo que supuestamente se debe, Sí. aún así la inflación en los últimos 6 meses de este año, tal vez hasta 2025, no penetre la barrera de los 5 puntos mensuales. Claro. Tal vez a final de año lo logre, pero yo no estoy seguro. Tal vez lo logremos en febrero, en enero del año que viene. Es decir, Claro. aún con la artificialidad, estamos hablando de una inflación alrededor del 5% mensual. No es que vamos a llegar a una inflación del 0,5% mensual y vamos a festejar un logro sin precedentes. Claro. Eso no va a ocurrir. La última que te hago, Bernabé, tiene que ver nuevamente con el tema de inversión, ¿no? Porque hablamos que hoy por hoy Argentina es un país caro para invertir. A ver, te pregunto esto, ¿por qué? Porque si bien ahora hay una diferencia entre el peso y el dólar blue, por ejemplo, pero también la gente, a ver, el mismo argentino que dispone de una moneda se va a Chile a comprar ropa o artículos del hogar. Acá seguimos siendo caros. Entonces, tenemos que hablar de que tiene que haber una gran quita de impuestos, cosa que parece improbable, para que podamos ser nuevamente competitivos a nivel inversiones del exterior. Bueno, ahí yo creo que hay que dividir el análisis. Hay áreas en donde no somos tan caros, a pesar de los impuestos excesivos del Estado, que ahí coincido con vos, no hay duda que son un exceso total. Áreas donde, a pesar de esos impuestos, somos, entre comillas, baratos al mundo Sí. y podemos exportar tranquilamente, etcétera. Y áreas donde somos caros y además de los impuestos, tenemos regímenes de protección que son ya, a esta altura, cualquier ciudadano sabe que esos regímenes son
cualquier cosa y hay que tirarlos, como Claro. el régimen de tiro al fuego, un régimen totalmente proteccionista que o se cuida a los multimillonarios de tiro al fuego, pero la gente compra, como decís vos, Claro. ropa cara, autos caros, electrodomésticos carísimos, más caros Claro. que en los países más ricos del mundo, como Canadá y Estados Unidos, etcétera. Sí. Entonces las inversiones en los lugares caros, sin régimen de protección, no se van a hacer, Claro. porque no hay rentabilidad. Y en los lugares donde tenemos ventajas comparativas, como decís vos, puede que haya. Pero Claro. son escenarios siempre muy volátiles. Sí, 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 Depende de cada caso. Sí, termina siendo lamentablemente Argentina demasiado extensa y en muchas veces hay quizás situaciones que favorecen a un sector y quizás a otro no, como en este caso si nos traemos un poco hacia la región hablando del biocombustible, ¿no? Que quizás los aumentos no terminan siendo lo necesario que necesita el sector para poder seguir creciendo. Exactamente, pero el sector biocombustible es un sector justo un poquito particular. Sí. Hay un cupo, hay incentivos para no producir biocombustible, sino para producir azúcar, porque está muy caro el azúcar. Es un sistema tal vez que hay que repensarlo, porque no es el ideal, Claro. pero tampoco soy experto, se lo dejo a los especialistas en biocombustibles. Bernabé, como siempre, un placer conversar con vos, que tengas muy buena jornada y te mando un abrazo grande. Igualmente, Leo, abrazo grande. Abrazo, Éxitos. bueno, Inda, hablamos de economía. Hay que ver hasta cuándo, según la visión de Bernabé Salas, hasta cuándo puede seguir funcionando esta artificialidad en cuanto a mantener un déficit fiscal bajo sin poder generar nuevos recursos, ¿no? Gracias, Leo. Vamos a cambiar de tema. Anoche